¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de lenguaje. Ya está con nosotros el profesor Chalco, que va a dar inicio a la clase. Gracias por ya estar enviando sus saludos de asistencia a Daniel López, Solimar, Andrea Chaquere, Jennifer Aguilar, Luis Ángel, buenas tardes, Nadine, buenas tardes, Sofía. Ay, lo siento, sí. Voy a eliminar la música en todo caso para que no pueda aturdirlos el volumen. Israel, Piero, Yara, Noemí, Rodrigo, Mayeli Alvarado, Melanie y bueno, Cristina, Mozambit, que ya están aquí también. Profesor, ya podemos dar inicio. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes, Catherine. Muchas gracias. Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, ya son las 12. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, tenemos preparado lo siguiente. Ustedes sí lo escuchan porque yo no escucho al profesor. Ok. Sí, ok, entonces de nuevo está malogrado mi audio. Bien, los dejo con su clase de lenguaje, chicos. Ok, listo, gracias. Muy bien, entonces, estamos viendo lo que íbamos a hacer, o bueno, lo que hemos preparado para el día de hoy, que son los planos de lenguaje. Si te has percatado la clase, bueno, la semana pasada, en la cual hemos recuperado, hemos visto el tema de la comunicación y hemos hablado también acerca de lo que es el lenguaje, ¿verdad? Para ello, es necesario poder tener algunos conceptos básicos de lo que era el lenguaje, ¿ya? Para hablarle de los planos del lenguaje. ¿Alguien recuerda, chicos, qué era el lenguaje? ¿Alguien recuerda qué era el lenguaje? Así, el concepto que habíamos planteado. ¿Recuerdan o no recuerdan? Porque hicimos la diferencia entre lenguaje e hicimos la diferencia también entre comunicación. Ujú. Excelente, Nadine, muy bien. Es la capacidad, ¿verdad? Exclusiva. Muy bien. Ese término es pertinente, ¿eh? Es necesario, chicos. La capacidad exclusiva del ser humano. Inherente también, ¿no? Claro, para poder comunicarse. Muy bien, Daniel. Gracias, Sofía, también. Es una facultad para comunicarse. Muy bien. Facultad humana. Excelente, Melanie. Muy bien. Esos elementos, entonces, nos va a permitir a nosotros poder comunicarnos. Una facultad inherente, ya lo dijo Chomsky, al momento de poder hablar de nuestra facultad. Pero esta facultad, a su vez, presenta unos planos. ¿Cómo es estos planos? Se le considera una característica que no hemos visto, porque la he dejado para esta clasecita, que es biplánica. Básicamente, analizar el lenguaje, tenemos que analizarlo desde dos puntos de vista, o sea, desde dos planos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Ok, entonces vamos a comenzar. A ver, vamos a colocar por aquí. Anclaje, colocamos uno nada más y ahí está. Listo. A ver, ¿qué tenemos para el día de hoy? Entonces, los objetivos, ¿ok? ¿Cuáles son los objetivos para el día de hoy? Bueno, para empezar a conocer cuáles son esos planos de lenguaje, y por ahí mencionamos la lengua, el habla, y sus respectivas características. Mencionar también o identificar las variaciones de la lengua, el dialecto, el sociolecto e idiolecto. Estas variaciones de la lengua me van a permitir a mí conocer a fondo cómo un mensaje puede estar de repente en un nivel estándar, subestándar, superestándar. Vamos a identificar esos casos, ¿ok? Y por aquí tenemos, por ejemplo, en la parte derecha, eh, unos gráficos en los cuales puede explicar incluso el sociolecto que algunas personas tienen y que otras no. De repente unas personas están más inclinadas de repente al fútbol, y otras personas se están preocupando por el país. Mira lo que dice José Saramago. Creo que en la sociedad actual nos falta filosofía. Filosofía como espacio, lugar, método de reflexión, que puede no tener un objetivo concreto como la ciencia, ¿verdad?
que avanza para satisfacer objetivos. Nos falta reflexión, pensar, necesitamos el trabajo de pensar. Y me parece que sin ideas no vamos a ninguna parte. La otra persona, ¿verdad? Dice, yo creo que nos hacen falta goles. Si te has dado cuenta, el otro señor, ¿no? Porque se evidencia que es un señor, está reflexionando, pero al momento que reflexiona, al momento que hace esta reflexión, eh, ¿qué es lo que vamos a rescatar de él? Sobre todo ese pensar. Ese pensar nos va a decir mucho. Claro, porque ello nos demuestra de que al momento de poder reflexionar, vamos a poder discernir o diferenciar cómo está inclinado esa persona. De repente es una persona que ha estudiado filosofía, ¿verdad? Entonces está reflexionando acerca de ello. Pero la otra persona de repente simplemente es un fans del fútbol, de repente como todos, ¿no? Y ahí vamos a hacer la diferencia, ¿no? Entre esos dos elementos, entre esas dos reflexiones, simplemente vamos a ver y conocer el sociolecto, ¿no? Algunos van a considerar que el primer elemento pues es un sociolecto escolarizado y el otro no es un sociolecto escolarizado. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta a partir de ahora, ¿ya? Muy bien, profe. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Bueno, para empezar, de la lengua. Cuando hablamos de la lengua, alguien dirá, profes, ¿vamos a hablar del órgano que nosotros tenemos para poder hablar? No, en realidad. Este órgano en sí es muy fundamental para la dicción porque representa, ¿no? Imagínate si no tuvieras este órgano. No podrías denotar algunas consonantes, ¿no? Algunas consonantes son muy, de repente, sordas y por eso es que de repente no conlleva la utilización de ese órgano, pero a otras no. ¿Ok? Pero no vamos a hablar del órgano. No estamos en la clase, pues, de fonética o fonología para poder hablar. Estamos en la clase en la cual vamos a mencionar la lengua. Y cuando mencionamos acerca de la lengua, estamos hablando acerca de un plano del lenguaje. Este primer plano, entonces, nos va a decir que es un sistema estructurado de signos arbitrarios. ¿Arbitrarios, profesor? ¿Qué nos querrá decir con arbitrarios? Intencionales y convencionales. Ahorita vamos a explicar esa parte, ¿ya? Que permite la comunicación entre los miembros de una comunidad lingüística. Los signos lingüísticos, te comento, que se dan por una característica, que es la arbitrariedad, ¿ok? ¿Cómo se da la arbitrariedad, profesor? Vamos a suponer un caso. Yo tengo aquí, si ustedes me ven por la cámara, me imagino que sí. Ven que tengo un lapicero rojo, ¿no? De color rojo. Para la comunidad que estamos teniendo del habla hispana, para los que hablan nuestra propia lengua, a este color le llaman rojo, ¿verdad? Para los norteamericanos, para los británicos, tendrán otro elemento para relacionar a este color. Ya no es rojo, ¿no? Ellos dirán red, de repente. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros hemos estructurado, arbitrariamente hemos decidido, de forma convencional, a través de un convenio en el español, de que a este color le vamos a llamar rojo. Como, por ejemplo, también a este color le vamos a llamar azul. Pero para otras comunidades lingüísticas, este no es el color, sino que es, profesor, o sea, blue, ¿no? Lo mismo pasa. ¿Ya? Lo mismo pasa con, no sé, profesor, con los lugares. Algunos que otros que van a concordar porque vienen de una misma ramificación, que estamos hablando de latín, pero no todas concuerdan, ¿verdad? Con las diferentes lenguas. Entonces tienen diferentes signos, o le dan diferentes nomenclaturas a esos signos que van a construir. ¿Ok? Por eso se dice que la lengua, pues, es arbitraria. ¿Ok? A ver, vamos a ver entonces qué es lo que nos dice. Para comunidades lingüísticas comunes. Claro que sí, Nadine. ¿Por qué será intencionales, profesor?
Intencionales porque nosotros tenemos esa intención de poder comunicarnos a través de los signos lingüísticos. Si no, ¿cómo vamos a llamar a las cosas? ¿No? ¿Cómo vamos a llamar a las cosas? Y no vamos a poder, pues, ¿no? No vamos a poder mencionar a las cosas. Imagínate, entonces, ¿cómo lo llamaría esto? No sé, entonces tengo una intención de poder clasificarlo, de poder darle un nombre. Lapicero, profesor. Sí, tengo una intención, de eso se trata. Por eso es un sistema estructurado. La lengua es un sistema estructurado que justamente nos va a permitir a nosotros comunicarnos. Pero para ello nosotros tenemos que clasificar, darle una nomenclatura a los signos verbales. ¿Ya? Y van a aparecer signos verbales como colores nada más, que ya arbitrariamente también, ¿no? Si estamos en un semáforo, arbitrariamente, tú ya sabes y tú conoces que a través de las leyes se ha dado que el semáforo cuando se encuentra en verde, pues tú tienes que pasar. Cuando se encuentra en rojo, tú tienes que parar. ¿Por qué? Porque es una convención pues, que se ha hecho para que sea ordenado, ¿no? Para que sea ordenado tanto peatones como las personas pues, que están conduciendo. Pero ¿qué pasa cuando no se respeta aquello? Ocurren los accidentes, ¿verdad? Entonces es por ello que de eso se trata la lengua, ¿no? De esa convencionalidad, de esa intencionalidad que se tiene, que a nosotros nos va a permitir pues poder comunicarnos, ¿ya? ¿Qué más, profesor? Vamos a ver algunas características. La primera de ellas es que es social, ¿ok? Cuando nos dice que es social, profesor, es porque se va a manifestar en todas las sociedades y cada una de ellas pues lo tiene. Yo, por ejemplo, al momento que estamos analizando de repente el tema del español, tú también tienes los conocimientos, tú también puedes adquirirla. Puede adquirirla la persona que recién de repente ha salido del colegio, como puede adquirirla, no sé, tus hermanos, tus vecinos, tus tíos, todas las personas que tú creas conveniente van a poder entonces desarrollar lo que es el lenguaje, lo que es la lengua. Lo van a poder desarrollar, pero lo que se necesita es entonces poder que estructurarlos. Por eso se dice que es social la lengua, porque todos las poseemos y todas las vamos a manifestar en nuestra sociedad. Por eso es esa característica, ¿ya? Otra característica que vamos a ver es que presenta un código. La lengua presenta un código. El código nos dice que es un conjunto de elementos que van a estar interrelacionados, que se oponen y diferencian, es decir, un conjunto de reglas de gramática. Profesor, si sabemos utilizar la coma, vamos a suponer, vamos a dar un ejemplo, si sabemos utilizar la coma, quiere decir que en nuestro sistema están, ¿verdad?, los conceptos para utilizar coma. De repente vamos a utilizar la coma vocativa, ¿verdad? Entonces, cuando quiero utilizar la coma vocativa, en mi concepto está que tengo que aislar al interlocutor. Tengo que aislarlo. ¿Para qué lo voy a aislar? Para saber de que ese es el vocativo y no puedo diferir. Al momento que escribo, ¿no? Al momento que escribo digo, Jesús, pásame la toalla. Jesús, coma, pásame. Entonces, en nuestra cabecita ya se encuentran estas reglas. Eso nos quiere decir, ¿no? Un conjunto de elementos. Los diccionarios también nos permiten poder decirnos algunas reglas de la gramática. De repente, cómo está escrito, si es con G, si es con J, ¿no? Muchas personas creen también, algunas personas, al momento que, bueno, no vamos a hablar del uso de la G y la J durante el ciclo, pero sí algunas personas han considerado, por ejemplo, esto como garaje, ¿no? Y mucha gente se confunde, pero no es garaje, sino ahí dice garage. Está en inglés, ¿verdad? Inglés. Está en inglés, ¿verdad? Como está en inglés, entonces las personas consideran que así, pues, es como la debe ser, pero tú sabes que garaje es con J. ¿Ya? Entonces, estas reglas que ya tenemos, ¿no? ¿Y por qué, profesor? Porque termina en AGE, profesor. Vamos a ver entonces unas reglas que vamos a tener para poder clasificarnos. ¿Y va a estar en dónde? En nuestro
cerebrito. Esas reglas se aparecen en la lengua. ¿Ya? Muy bien. A su vez, vamos a tener en cuenta que es más o menos fija. ¿Por qué más o menos fija? Porque va a ser invariable en una época determinada, pero varía a través del tiempo. Profe, ¿cómo es esto? A ver, vamos a entender, vamos a leerlo otra vez para que tú lo puedas entender. Es invariable en una época determinada, pero varía a través del tiempo. Mira, imaginémonos algo, ¿ya? Vamos a colocar, pues, nosotros, de repente, o las personas que vivían en la etapa medieval, ¿ya? Estamos hablando del siglo de oro. Tenemos la palabra pícaro, ¿ok? Tenemos la palabra pícaro. Para la etapa medieval, ¿ok? ¿Qué significaba pícaro? ¿Me puede decir, por favor? Para la etapa medieval, ¿qué significa pícaro? Por ahí me dicen, profe, ladrón, astuto. Claro, muy bien, muy bien. Excelente. Esa era la definición que nosotros, bueno, que las personas de ese entonces pues tenían acerca de la palabra pícaro. ¿Qué significa hoy? Hoy. Cuando alguien de repente, ¿no? Dice, oye, que tú eres un pícaro, ¿eh? Eres un pícaro. Claro, Solimar, muy bien. Que puede ser un coqueto, una coqueta, una persona pues que le gusta estar cortejando a las demás, ¿verdad? Entonces, mira, te has dado cuenta que es invariable en una época determinada. Mira, para toda la Edad Media y de repente por ahí vamos a mencionar en el Renacimiento o inicios del Renacimiento, para toda esa época, pues, sí, profesor, ¿no? Era, entonces, que no ha variado esa definición, pero varía a través del tiempo, sí, lo ha variado. ¿Ya? Ha variado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, también, ¿ya? Algo que ha variado ha sido la palabra zafat. ¿Ok? Mira, la palabra zafat ha variado. Pero eso ha variado no solamente bueno, de repente ha variado aquí no en el concepto, sino ha variado en la grafía. ¿Ya? Ha variado en la grafía. Por ejemplo, en la palabra zafat, primero se da el inicio a las personas pues que estaban al servicio de los reyes, ¿ya? De los reyes se consideraban al zafat, o sea, que estaban al servicio de ellos. Próximamente cambia a través del tiempo y ya no se le conoce como zafat y ahora es zafate. ¿Ya? Zafate. Profe, y de ahí cambió y ahora es azafat. Profe, pero lo que no ha cambiado es el concepto, sino ha cambiado la grafía. Ahora es azafat. Oh, perdón, ya no sería azafat, sino azafata, ¿no? Como por ahí nos dice Solimar, muy bien. Y sigue siendo la persona que está al servicio de los demás. Pero ya no de repente con ese concepto de que solamente eran amos o reyes, ¿no? Porque también estaban en esos servicios, pero ahora están en servicio de los demás. ¿Ok? Bizarro. Ok, Saúl. El término bizarro, pues, cumple también, ¿no? Cumple también con esto, con estos aspectos de la lengua, porque ha hecho una variación, ¿no? Claro. Bizarro es valiente, atrevido, ¿verdad? Ha tenido, pues, una idea, de repente, anteriormente, como de un pusilánime, un cobarde, ¿no? Pero las definiciones cambian, ¿no? Cambia. Entonces, por eso dicen, ¿no? A veces más o menos fijas, es invariable en una época determinada, o sea, para entonces es invariable, pero a través del tiempo cambia, ¿no? Entonces, esto es lo que podríamos ver a través de lo que mencionamos el uso de la lengua. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Por ejemplo, la lengua es psíquica. ¿Cómo psíquica, profesor? Porque como es un sistema, va a estar ¿dónde localizado? En nuestro cerebrito, ¿ya? Ahí se van a asociar todas las imágenes y todos los conceptos.
Por ejemplo, profesor, no sé lo que es de repente la gastroenterología, pero he estudiado y ahora ya sé la definición. Esa definición que sé está en mi cerebrito, en nuestro sistema. Profesor, no sé qué es la palabra monomorfemática, pero como yo ya estudié con el profesor Charco, ya sé que es monomorfemática, que es una palabra monomorfemática y está en mi cerebrito. O sea que básicamente todos los conceptos que tú tengas localizados va a estar estructurado en tu cerebro. Y cada vez que quieras evocar, o sea, recordar, lo vas a tener rápidamente, ¿verdad? Y ahí vas a cumplir la función justamente, por ejemplo, para el examen de admisión, ¿no? Tú ya tienes todos los conceptos previos en tu cabecita. Ya has estudiado full, ¿no? Has estudiado, profesor, día y noche. Ya tienes todos los conceptos previos. Ahora lo que te falta es, cuando estás leyendo las preguntas, porque son preguntas TECO, en la cual miden destrezas cognitivas, a través de situaciones, o a través de ejemplos, o a través de casos, vas a poder resolver una situación. ¿Y ello de qué depende? De los conceptos previos que tú tengas. ¿Okay? Ahí, por ejemplo, podemos tener un ejemplo acerca de la lengua cuando es psíquica. ¿Ya? Psíquica. Tenemos también, aquí ya vendría a ser el paso ya de la lengua y ahora vamos a hablar del habla. Chicos, ¿hasta aquí alguna consulta con la lengua? ¿Queda claro lo que es la lengua? Para hablar del habla, ¿ok? ¿Queda claro lo que es la lengua? Ok. Imágenes acústicas. Excelente, Saulo. Mira, hay imágenes, ok, acústicas. Ese término va a estar muy relacionado, ok. Estas imágenes acústicas va a ser un término relacionado con los conceptos, ok. Por ejemplo, esta imagen acústica puede ser de repente cuando alguien escucha, ¿verdad? Vamos a suponer, tú estás en una clase y de pronto el profesor hace una pregunta, ¿no? ¿Alguien sabe qué es gastronomía? Viendo de repente tu clase de raíces griegos, ¿no? ¿Alguien sabe qué es gastronomía? Entonces, esa imagen acústica que tú tienes, porque a la vez que tú has escuchado, ¿verdad? De que el término, ahora lo vas a relacionar con los conceptos que tú sabes. Ahí se da una imagen acústica, ¿ok? Ya, ok, Solimar, no te preocupes. Vamos a ver acerca del código. Ok. El código va a ser, chicos, y para Solimar también, todas las reglas gramaticales que tú puedas almacenar. Básicamente son todas las reglas. Como sabes, el lenguaje es una capacidad para poder comunicarse. Pero para poder comunicarse, nosotros no agarramos, pues voy a agarrar la palabra, no sé, a ver, la palabra garaje y la voy a escribir, ¿no? O de repente lo voy a decir, o de repente voy a decir la palabra plaza, ¿no? Pero la palabra plaza, el sonido fónico de la Z no es plaza, sino es plaza, plaza, plaza. ¿Ah? Tiene otro tipo de entonación. Entonces, esas reglas que tú sabes al momento de pronunciar, al momento de escribir de forma correcta, al momento de querer dar un concepto, porque tú sabes las reglas, cómo se da la concordancia, por ejemplo, ¿no? Son reglas de la gramática. De repente, si quieres escribir si quieres colocar una tilde, ¿no? ¿Quieres colocar una tilde? Esas reglas de la tilde ya están en tu cabecita, ¿verdad? Eso hace referencia al código, ¿ya? Hace referencia a todo ese conjunto de reglas de la gramática que tú vas a tener en la lengua. ¿Para qué? Para poder dar ese acto de hablar, dar ese acto de escribir. ¿Ok? ¿Alguna consulta más? ¿Te quedó claro, Solimar? Cuéntame, por favor. Ok, listo. Genial.
Muy bien, vamos a continuar entonces y ahora vamos a hablar del habla. Mira, si ya hemos hablado, si ya te quedó muy claro lo que es la lengua, el habla básicamente es la oposición. Profe, pero ¿son antónimos? No, no quiere decir eso, sino que básicamente las características que presenta la lengua, esas características, lo opuesto, vamos a suponer. Si la primera era social, la primera característica, ¿te acuerdas? Porque todos los tienen, todos los podemos desarrollar. Pues, ¿cuál será esa oposición que va a tener el habla? A ver, cuéntame. Si primera es social, ¿cuál será esa oposición que va a tener? Individual. Muy bien. Individual. Ya está. ¿Ves? Ya te diste cuenta entonces la primera referencia, ¿no? Así van a estar parametrados todas las características. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que saber desde el principio. Entonces, conforme vamos pasando las características, tú me vas a decir, ¿no, profe? Si el primero era social, el otro es individual. Si primero era código, el otro ¿qué será, profesor? Si primero era psíquico, el otro ¿qué será, profesor? Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Bueno, la definición sobre todo. Ya en la lengua nosotros habíamos tenido en cuenta de que era una concordancia, era una convención, era un profesor, era un convenio, una arbitrariedad para poder nosotros sistematizar, ¿verdad? Ahora en el habla ya va a ser esa relación concreta para cada individuo, ¿ok? De una comunidad en un momento y un lugar determinado. Esa realización concreta. Si en nuestra lengua todavía se quedaba en el cerebro, si se quedaba ahí como sistema, pues en el habla ya se realiza ese acto. ¿Ok? Ya se realiza. Vamos a ver entonces la primera característica, que es la individual. Si primero era social la lengua, entonces el habla es individual. Y en la individual nos va a decir que existen expresiones propias. Yo, en lo particular, utilizo de repente, por ejemplo, ¿no? Cuando quiero decir que todo está muy bien, digo genial. De repente también utilizo un extranjerismo que es el ok. Utilizo también de repente bastante el extranjerismo miss o missos. Utilizo bastante extranjerismos y también algunos otros elementos, pero que son de usos particulares, ¿no? De repente tú, al momento de hablar, no vas a tener los mismos parámetros que yo lo estoy haciendo o que de repente que tu compañero lo está realizando. No, son expresiones propias, como las expresiones propias que tienen, por ejemplo, los indígenas o las personas que viven alejados de la ciudad. ¿Ok? Ahí vamos a estar considerados con el habla. ¿Ya? Uh-huh. Claro, podríamos considerar a las jergas que es el uso particular, ¿no? Ahí se está dando el habla. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el tema del sociolecto. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver. Uh-huh. Exacto, Piero, exacto. El habla es el empleo de la lengua, es el empleo de nuestro sistema que nosotros tenemos. Si nosotros ya sabemos nosotros el sistema de repente, ya tenemos los conceptos previos acerca de cómo se escribe, de cómo se realiza la dicción, entonces el habla, a través del habla, yo voy a concretarlo, ¿no? Yo ya sé que de repente que al momento de que tener en cuenta una M, después que necesariamente debe ser una B o una P, ¿verdad? Pero no puede ser antes de P y una B, una N, no puede ser. Entonces, esos conceptos, como te menciono, que ya tengo en mi cabeza, que se da en la lengua, el habla va a ser ese elemento que me va a permitir concretizar toda la acción, ¿ya? Entonces, es por ello que es en el plano individual. También tenemos con el uso del código, ¿no? Si era código, ahora es el uso del código. Es la materialización del sistema mediante sonidos articulados o en forma escrita. Vamos a suponer, si de repente tú ya tienes conceptos previos, ¿verdad? De cómo cantar, porque se necesita conceptos previos de cómo cantar.
De repente englobar, de repente, o guardar la agitación. Hay una postura adecuada para poder tener en cuenta al momento de guardar la respiración. Dicción, tú ya tienes los conceptos previos y al momento que lo materializas, al momento que estás hablando, ahí se da ya el uso del código. ¿Ya? Exacto. Exacto, Daniel, ¿no? Todas las voces vienen de diferentes, pues, partes, ¿no? Todo lo vamos a relacionar. Influye mucho qué es lo que comes, influye mucho qué es lo que haces, para que tu voz, pues, también pueda, claro, ¿no? Técnicas sobre todo, ¿no? Técnicas, muy bien. Técnicas es lo necesario. Vamos a tener en cuenta ahora si en el caso de ahí era invariable, mira, esto hay que tenerlo en cuenta ya. Es invariable, pero dice en un tiempo determinado, pero con en una época determinada, pero con el tiempo varía. Pero en cambio, la lengua no. El habla no. El habla sí es variable de por sí, porque va a variar de acuerdo a cada individuo. ¿Por qué factores? Por la edad, por el sexo, por el nivel de cultural, por la ubicación geográfica, por la circunstancia comunicativa. Circunstancia comunicativa, claro, porque supongamos, si estás entre amigos, tú no vas a hablar, pues, o ya tienes ese concepto previo, ¿no? Tienes que se habla de repente, oye, tú eres mi amigo, hermano. No, tú eres mi mano. De repente vas a decir, oye, mano, ven para acá. Vas a tener en cuenta algunos elementos, pues, que va a estar muy relacionado con tu edad, con tu sexo, con el nivel de cultura. ¿Ok? Entonces vas a tener en cuenta diferentes pues elementos que van a ser de usos particulares, pero acá también va a ser variable. Eso se va a mencionar en el aspecto variable, en uno características también del habla. ¿Ya? También mencionamos el tema de la psicofísica. ¿Ya? Si en el otro era psíquico, porque se almacenaba en nuestro cerebrito, ahora es psicofísica. Claro, porque ahora lo que voy a hacer es codificarlo en mi cerebro, luego esto va a enviar unas órdenes a través de los órganos y en las cuales se va a producir pues una articulación y con ello la propagación del sonido articulado a través de las ondas sonoras. Básicamente, se produce como una sinapsis, ¿no? En nuestro cerebrito, todos los elementos que lo conforman van a enviar diferentes órdenes para que nuestra vocalización pues se esté realizando de la forma correcta, ¿ya? Entonces, si te das cuenta en el habla, es una oposición frente a las características de la lengua, ¿ya? Esto es lo primero que tenemos que conocer. Muy bien, ya está. Chicos, ya pasamos entonces a otra parte del tema, pero ¿entendieron lo que es lengua y habla? ¿Tienen alguna consulta ya para poder cerrar ese capítulo? Para poder cerrar ese capítulo, ¿está bien? ¿Claro? ¿Algo que agregar? Confirmen ya, chicos. Es importante su confirmación, ¿sabes por qué? Porque algunos se quedan en duda, ¿ya? Y no deseo ello. No deseo, habiendo tiempo, ¿ok? No deseo que se queden en duda. Ok, listo, Solimar. Claro, no hay problema. A ver, me piden, Solimar, profe, la última característica, con algún ejemplo. Ok. Vamos a hacer esto. De pronto, en un examen de admisión, te dice, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te da unas preguntas. Según Descartes, que hablaba acerca de que las personas o los niños aprenden a través de sus experiencias. De forma oral, ¿no? Que estás en el examen, que ya estás en San Marcos y tu profesora te dice esto, ¿no? A través de ello,
¿Qué es lo que puedes explicar tú a través de la experiencia que tienen los niños al momento del aprendizaje? Entonces lo que vas a hacer tú es tratar de recordar, ¿verdad? Tratar de recordar. A ver, en mi cabecita estaba Descartes y hablaba acerca de los niños, es cierto. Vas a ordenar toda esa información en tu cabecita primero antes de querer decir, ¿no? Porque no lo vas a decir así nada más. Vas a ordenar toda esa información y tu cerebro va a dar una orden en la cual diga, es momento, ahora es el momento. Muy bien, ya ordenaste todo lo codificado, lo ordenaste y ahora lo que vas a hacer es hablar y vas a decir, ¿no? Es cierto. El aprendizaje en los niños se da a través de las experiencias, debido a que a la conjetura, de repente, vamos a mencionar a otro lingüista, a Chomsky. Chomsky y Saussure concuerdan que este aprendizaje se dio a través de las experiencias, debido a que los niños aprenden por ensayo-error, a través de sus experiencias, ensayo-error. Entonces, claro, ahí podemos relacionar, ¿verdad? Que puede intervenir no la lengua, sino que interviene un aspecto pequeño, en la cual yo ya tengo el sistema. Básicamente el sistema que tengo, los conceptos que tengo, Daniel, los conceptos que tengo, ahora lo voy a deslumbrar, ahora lo voy a articular. Pero para ello no voy a decir de repente todo el concepto, porque todo el concepto no va a estar grabado en mi cabecita, sino que lo que tengo que hacer es recordar cierta parte del concepto y de ahí relacionarlo con un problema que estoy viendo. Esa parte psicofísica sucede en nuestro cerebrito, ¿ya? Y al momento de... ¿Y cuál es el punto final? Al momento de la articulación. Ese es el punto final, al momento de articular. Por eso se considera psicofísica. Psico, en la cual está relacionado con la mente, y física porque al final lo articulas. Entonces, esa vendría a ser una característica, Solimar. ¿Te quedó claro ahora sí? Muy bien. Vamos a continuar. Tenemos también lo que es el dialecto. El dialecto viene a ser, profesor, la forma particular o peculiar de una lengua. Pero hay que tener en cuenta el área geográfica determinada. Muchas veces nos han mencionado acerca del dialecto. No, oye, ¿él cómo habla? Ah, es el dialecto. El dialecto. No hay que tratarlo de esa manera. Hay que mencionar que es respecto a un área geográfica. Básicamente es una variación regional, ¿no? Son variaciones regionales. Pero vamos a entenderlo entonces de esta manera. Las variantes regionales se van a dar por algunos aspectos. El primero es el fonético. En el fonético, chicos, vamos a ver que hay una variante en la pronunciación. Por ejemplo, ¿ya? Tenemos y están entrevistando a una persona, pues, que hace una rica carapulcra con su sopa seca. ¿Ya? Buenazo, ¿no? Para esos tiempos, ya estamos a la 1 de la tarde. Y de pronto le dice, señora, invite por favor a todos los comensales para que puedan venir a su restaurante. ¿Y dónde queda? Entonces la señora le dice, familia, vamos pa' Chincha. ¿No? Familia, vamos pa' Chincha. ¿Qué es lo que ha usado la señora? Ella se encuentra en un lugar determinado, en un área geográfica determinada, y como hablan, se ha hecho un acortamiento a algunas palabras, ¿no? También este acortamiento, pues, lo podemos evidenciar ¿con qué? ¿Con qué lo podemos evidenciar? Por ejemplo, cuando hablan, a veces no dicen, no completan todos, ¿no? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? 10 so, ¿no? 10 so. 10 so es 10 soles. 10 so. También he leído, recuerdo, cuando estaba en la universidad, pues leía estas formas, cómo hablaban, este dialecto, cómo hablaban estas personas, y recuerdo los acortamientos que hacían, era muy particular, ¿no?
En el vamos, en vez de decir vamos, vamos, y para, en vez de para, acortaban mucho, ¿no? Acortaban mucho. Pero eso se está relacionando Saulo con el dialecto, ¿ya? No podríamos señalar con el sociolecto y ahorita vamos a ver por qué. Porque estamos viendo que el dialecto es una variación de la lengua, pero de un área geográfica. Básicamente, aquí estamos evidenciando a las personas pues que viven en Chincha. Solo en Chincha hablan de esa manera, ¿no? Tienen aspectos que van a relacionarse algunas características con su forma de hablar. Pero en Chincha, ¿ya? Ya vamos a ver después qué es un sociolecto. Estamos con el dialecto. Excelente, Daniel, ¿no? Hay algunas personas ya con con este mundo globalizado, ya algunas creencias y algunas virtudes pues se pierden, ¿no? De repente ya no existe, ¿verdad? La forma de repente como hacían los ancestros, sus abuelos, de repente sus abuelos sí van a seguir hablando así. Genial, Daniel. Me imagino que tus abuelos, de repente, o tus tatarabuelos, pues han tenido todavía esta participación, pero a través del mundo de la globalización, a través de esta integración que se hace, a veces se dejan de lado esas variaciones de atípicas, como lo dice Nadine. Muy bien. Bien, ¿qué más, profesor? También tenemos el criterio morfológico, en la cual se da el dialecto. Recuerdan que la morfología estudia la forma y la palabra, pero también hay una variante en la estructura interna. ¿Cómo es esto, profesor? Es que algunos, por ejemplo, dicen andaste. Algunos dicen andaste, ¿no? ¿Y saben por qué? No es porque de repente no sepan la gramática, ¿no? Sino que se han acostumbrado por costumbres. Oye, ¿ya andaste por ahí? Profesor, tú sabes que no es andaste y lo correcto es anduviste, ¿verdad? Pero pues algunas personas siguen mencionando este término andaste, que es una variación pues regional de algunas personas. Sobre todo, esta parte se da en la región andina, ¿ya? Recuerden que la región andina pues es partícipe de la lengua quechua y ellos cuando intentan hablar, ¿verdad? Ellos cuando intentan hablar nuestra lengua a veces no logran pues conjugar correctamente los verbos porque para ellos es una lengua aglutinante, o sea, su lengua de ellos es una lengua aglutinante. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de realidad lingüística, ¿ya? Es interesante incluso cómo se forma el quechua. A ver, por Israel me dice, ¿es llover o lloviznar? Ok. Pero la diferencia de ellos, Israel, va a estar basado no en bueno, en el elemento de significado. Sobre todo si tienes en cuenta, ok, sobre todo si tienes en cuenta que lloviznar existe en la palabra, ¿no? De repente es una lluvia, pero no desmedida como el llover, como una lluvia torrencial, pero sí es una lluvia menuda que le dicen, ¿no? Baja. Okay. Pero llover sí es la precipitación. Llover es una precipitación. Las dos formas están correctas, pero cada uno tiene un significado pues diferente. ¿Ok? Muy bien. Listo, profe. ¿Qué más entonces? ¿Qué más? Continuamos. Vemos también que dentro del dialecto, todavía estamos en el dialecto, ¿ah? No nos hemos desligado a otro tema, estamos en el dialecto. Y en el dialecto vemos el criterio sintáctico, y es cuando siempre hay una alteración en el orden pues, de las palabras al momento de construir frases y oraciones. Por ejemplo, profesor, de mi hermana vino su esposo. Esto es muy particular en las zonas pues, de la selva, ¿verdad? En las zonas de la selva hacen esta construcción de frases pues desordenadas, ¿no? Se han alterado. De mi hermana vino su esposo. ¿Cuál es la frase correcta? No correcta. Vamos a poner la frase ideal, ¿no? Porque siempre se presenta una frase ideal o una oración ideal que debe seguir los parámetros de la gramática. ¿Cuál sería ese orden? Uh-huh. Uh-huh.
Recordemos que el criterio tradicional para formar oraciones es sujeto y predicado, ¿no? Este es el criterio tradicional. Entonces, ármalo en el criterio tradicional para formar sujeto y predicado, ¿ya? Ármalo en el criterio tradicional. Porque si tú me dices vino el esposo de mi hermana, no está en un criterio tradicional. En el criterio tradicional es sujeto predicado. Ah, ya, muy bien. Ahora sí, el esposo de mi hermana vino. Eso es correcto. Muy bien. Eso es correcto. Muy bien, listo. Continuamos. Vamos con el criterio semántico. En el criterio semántico, el cambio de significado de una misma palabra, pero dependiendo de la zona geográfica, ¿no? Por ejemplo, tenemos la palabra ahorita. Para Perú, la palabra ahorita es en este momento. Para los chamos, nuestros hermanos venezolanos, ¿qué significará la palabra ahorita? Significa en un momento. En cambio, para los cubanos, significa más tarde. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay un cambio de significado de una misma palabra. Cambio de significado de una misma palabra. A veces en el Perú la palabra ahorita o la palabra ahora no significa en este momento, ¿no? A veces lo dejan, ¿no? Pero entonces hay que tener en cuenta de que este elemento, sí, significa en este momento y en Venezuela en un momento y en Cuba más tarde, ¿ok? Ese es el grado entonces en el que se va a dar pues el criterio semántico. Muy bien, continuamos. Vemos en el criterio léxico es en la cual sí hay un variante del vocabulario. Lo que aquí no cambia es la significación, el grado de significado. Lo que cambia es sí el vocabulario, ¿ya? Por ejemplo, vamos a mencionar a los niños. ¿Cómo dicen a los niños, chicos, en nuestra selva peruana, en nuestra selva pues amazónica? ¿Cómo le dicen a los chicos, a los niños sobre todo, ¿no? ¿Cómo le dicen? Cuéntame, ¿sabes? Ñaño. Podría ser ñaño, ¿verdad? Guambrillo. Claro. Guambrillo, excelente, ¿no? Guambrillo. Pero no lo dicen así, ¿no? Dicen guambrillo. Brillo. Tienen un término muy particular, ¿no? Al momento de hablar. Como también algunos ñañito, ¿no? Ñañito, ñaño, chico, pequeño, sí, guambrillo. ¿Cómo lo dirán de repente, profesor, en Piura? En Piura. En Piura, ¿cómo le dirán al niño? Guau. ¿Gua? ¿Le dicen gua? ¿Cómo le dicen al niño, pues, en Piura? ¿Alguien sabe, chicos? A ver, vamos. ¿Cómo le dicen a los niños en Piura? Ya, por si no te acuerdas. No sería chivo. No, Sofía, le dicen churri. Ya, le dicen churri. En Piura le dicen churri. Bueno, en Lima simplemente niño, ¿no? Estaba en la otra clase. Chibolo. Chibolos podría ser, no sé, tilín también por ahí me han dicho que le dicen a los niños. Podría ser también. ¿No? Sí, estaba en otra clase y profe, no, tilín, me dice. No, no puede ser. Así que, bueno, ya son algunas características que le dan a los niños, ¿no? Chibolo. Ese chibolo pertenecería más a un peruanismo, ¿no? Sí, peruanismo. Profe, ¿y cómo le dicen en Argentina? Pibe. Pibe. Ok, pibe. Es cierto. A ver, vamos a ver algunos más. En México. Güey. Güey. Chamaco. En México, chamaco, ¿no es chavo? Chavo es un Chavo. jovencito. Sí, le dicen chavo, jovencito y a un niño también, ¿no? Chavo, sí, chamaco.
Güey, ese güey está para todos, ¿no? En España, Ay, ay, ay. Chaval. Se me olvidó, se me olvidó. chaval, Chaval, ¿no? ¿verdad? Chaval. En Chile, Roto. Cabro. es cierto. Ahí sí lo dices, ¿no? Bascuñán dice. Ok, no, sí, sí le dicen así de ese modo. O con cariño le dicen cabrito también. Ok. ¿Y en Venezuela? Chamo. Chamito, chamito. Chamito, chamo, ¿no? Es cierto. Muy bien, muy bien. Esto entonces va a estar relacionado necesariamente con ¿qué, profesor? Con el dialecto. Charmander. No sabía que le decían Charmander, pero bueno. Listo. Continuamos. Ahora vamos a hablar acerca del sociolecto. ¿Qué es el sociolecto, profesor? En realidad el sociolecto, chicos, va a ser uno de los niveles del lenguaje en lo cual va a estar relacionado con las sociedades, ¿ya? Con las sociedades. Estas sociedades que va a tener, porque la lengua de nosotros, pues, se presenta diferente, ¿no? De repente algunas personas, por ejemplo, del colegio de abogados, como estamos evidenciando en la imagen, ujú, entonces van a hablar diferente que los niños, claro, va a ser diferente lo que van a hablar. Entonces, básicamente es por las sociedades estratificadas, por las razones socioculturales o estrato social, ¿ya? Muy bien, muy bien. Es una variación, pues, llamada diastráfica. Ujú. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, tenemos el nivel super estándar. En este nivel super estándar vamos a tener en cuenta que se van a hablar la lengua, pues, erudita o literaria. Se aprecia en términos de uso especializado o profesional. Vamos a tener un ejemplo. El dipsómano pernocte en la vía pública. ¿Has entendido, chicos? Para ver si estás en un nivel super estándar. El dipsómano pernocte en la vía pública. ¿Qué es lo que dice ahí? Por ahí algunos dicen en cristiano, ¿no? ¿Qué es lo que dice? El dipsómano pernocte, pero no busques, no lo busques. Ya, sí, puede ser, puede ser. Bien, Daniel. Ujú. Si no lo sabes es que porque todavía te falta algo para que estés en el nivel super estándar. ¿Qué significa entonces por ahí? Bien, Nadine, Daniel, excelente. Sufrió una no es confusión, es contusión. Sufrió una contusión encéfalo-craneana. ¿Qué significa eso, profe? Sufrió una contusión encéfalo-craneana. A ver, cuando vas a los médicos, ¿no? Y de repente sufrió un accidente. ¿Un golpe en la cabeza? Sí, es cierto, pero muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. No cualquier golpe es una contusión encefalocraneana, es muy fuerte. Un balazo, dice Israel. ¿Qué significa la fémina se dirigió al tocador? Fue a retocarse. ¿A la cárcel? A retocarse. A retocarse. Mujer. Mm, Al baño. La chica. ya, la chica. Bueno, que se fue al baño, como por ahí Ya. dicen, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Se fue a los servicios higiénicos, ¿no? Ya, ese es un nivel súper estándar. Pero si hablamos de un nivel estándar, ¿ok? Vamos a tener en cuenta que existe el nivel, pues, dentro de ellas, en el culto y el coloquial. Es una lengua, entonces, que se va a impartir a las instituciones educativas, ¿ya? Sobre todo el culto, sobre todo el culto. Y su uso es aceptado, pues, respeta las normas de buen uso de la lengua, ¿ya? Entonces, lo que decía en el dipsómano pernocte en la vía pública es el borracho o el ebrio duerme en la calle. Si decías sufrir una contusión encefalocraneana, me golpeé la cabeza. Muy fuerte incluso, ¿ya? Esa señorita entró al baño. Es un nivel, pues, estándar, ¿ya? Profe, ¿cuándo llegaré al nivel super estándar? Si no lo he entendido. Bueno, lo más evidente es que puedas llegarlo en la universidad.
cuando estés de repente en el ciclo 1 y en el ciclo 2. Recuerda que toda carrera, así estés en matemáticas, estés en ingeniería o en letras, vas a llevar el curso de repente que te estoy impartiendo, ¿no? Que es lenguaje. Vas a llevar lenguaje comunicación 1, llamado comunicación 1 y comunicación 2. Vas a realizar ensayos, ¿ya? Así que, sobre todo, lo que estamos ya hablando te va a servir de mucho para poder, ¿qué es lo que debe ir en mi ensayo? ¿Cómo voy a hablar? ¿De nivel super estándar? ¿Nivel estándar estará bien? ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿ya? No, Israel, no podrían ser las jergas. Van a estar en el nivel subestándar. Ah, claro, Daniel. Un ejemplo para cada uno. Claro, claro. Mira, en el nivel culto podemos mencionar, ¿ok? Ya está. Podemos hablar. El sinónimo de bizarro es atrevido, valiente. Hasta ahí estamos evidenciando el nivel culto. Pero el nivel coloquial dirías, ¿no? Existe un elemento parecido a lo que es el término bizarro. No sé, profe, ¿no? Se dan sobre todo el nivel coloquial con las personas, ¿ok? Con las personas que eran o que son de tu entorno familiar, el nivel coloquial se da con las personas que, o con tus amigos, o de repente si tienes mucha confianza, pues con el profesor, ¿no? Se dan entonces aquello con el nivel coloquial. No, estamos hablando de bizarro, Jan, no de dipsómano. Dipsómano es borracho, ¿ya? Bien, listo. Ahora, profe, en el nivel subestándar sí se encuentra lo popular y lo vulgar, en lo cual vamos a incluir aquí, ¿ok? En lo popular es cuando no sabes construir, ¿ok? No sabes construir elementos gramaticales o no sabes realizar una coherencia de una oración con otra. Aquí son las personas, por ejemplo, que no han terminado su secundaria. Son las personas que no han terminado su secundaria. Para aquí en la coloquial son personas que han terminado pero que todavía no han seguido, ¿no? Aquí en la popular todavía no han terminado su secundaria, así que no saben concordar algunos. Algunos de esos dirán, pues nadie es, ¿no? Algunos de ellos dirán nadie es, cuando no sabe que nadie no existe, sino solamente es nadie, ¿no? Incurren a esas normas gramaticales. Y el vulgar, pues, va a estar en este nivel subestándar en la cual se van a dar formas vulgares. O sea, profesor Gerard. ¿Qué más, profesor? Vamos a tener en cuenta entonces, profesor, el choborra jatea en la yeca. Chicos, ¿qué quiere decir el choborra jatea en la yeca? El borracho duerme en la calle. Exacto. Muy bien, tú sí estás preparado para la lengua subestándar, ¿ah? Cuando dice me chanqué la mitra, Me chanqué la cabeza. ajá, me chanqué. ¿Y qué significará chancar? Golpear, profe. Golpear. Excelente, ¿ah? Capacitado, listo. La germa fue al ñoba. Mi enamorada. Enamorada para baño. Ok. ¿Qué está mal en las vendedoras están medias preocupadas? Sofía, es cierto, las jergas van a estar relacionadas pues como la lengua replana. Eso es la lengua replana. Van a estar relacionadas con las jergas, de delincuentes sobre todo. ¿Cuál es el error aquí en el último elemento? Ajá, Sofía, muy bien. Es cierto. Daniel, muy bien. Los demás chicos. Ok. Ah, muy bien, Sofía, excelente. Esto también a veces te pide San Marcos, ¿ah? Concordancia gramatical. Por ejemplo,
Vamos a tener en cuenta este elemento, ¿ya? Que es relacionado con medias. Este es el elemento que está erróneo. Pero vamos a saber por qué. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué está mal. Dice, las vendedoras están medias preocupadas. Vamos a ver por qué están mal. Medias, ok, va a estar, si te das cuenta, el elemento que sigue. ¿Qué elemento gramatical es? Cuéntame. Ropa. Es un adjetivo. ¿Ya? Preocupadas es un adjetivo. ¿Qué es media? ¿Qué elemento gramatical es? ¿Alguien sabe, chicos? Medias. Pero no sería medias, ¿no? Porque está mal colocar medias. ¿Es media o medio? Profe, si te acuerdas, bueno, de repente algunos ya han tenido esta clase, si se acuerdan, ¿quién es el modificador de un adjetivo? Se podrán dar cuenta de que necesariamente es un adverbio, ¿ya? El adverbio modifica un adjetivo, ¿ok? Entonces, las vendedoras están... Ah, profe, ahora tienes que recordar algo también del adverbio, que el adverbio no presenta accidentes gramaticales. No presenta accidentes gramaticales. ¿Qué quiere decir? Que el adverbio no puede presentar, pues, profesor, número, ni tampoco género. Así que vamos a eliminar esta A y esta S. El adverbio en su forma inicial simplemente es señalar como medio. Medio. Profe, no importa si el adjetivo está con el género femenino y en el número plural, no importa. Que lo modifique no quiere decir entonces que va a pertenecer a lo mismo. Tú tienes que mirarte o tener en cuenta cómo está clasificado el adverbio, ¿ya? Por eso es que esta palabrita pues se encuentra. Este ejemplo es clásico, por ejemplo, para un nivel subestándar popular, porque son las personas que incurren a los errores gramaticales de la lengua, ¿ya? Profesor, ¿y los otros elementos? Bueno, las formas vulgares, las formas vulgares. ¿Ok? Bien, chicos, esta parte, ¿correcto? ¿Alguna consulta, duda? Uh-huh. Muy bien. Listo. Muy bien, listo, chicos. Continuamos. Vamos ya con la última parte para realizar las preguntitas, ¿ya? Para poder acabar con todas las preguntitas. El idiolecto. Este idiolecto va a consistir en las personas que van a expresarse pues por razones de edad, sexo, ocupación. Es conocida como la variación diafásica. Vamos a tener el siguiente ejemplo. La edad, ¿no? Alguien de repente que quiere, o un niño con versos adultos, ¿no? Si el niño, ¿cómo va a pedir? Mami, mami, qué loleta, qué loleta. Pero ¿qué dirá cuando dice mami, qué loleta? ¿No? ¿Alguien sabe, chicos, cuando dice mami, qué loleta? ¿Quiero galleta? Teta. Ok. Puede ser, puede ser. Quiero leche. Leche. Claro, es que en realidad sí, ¿no? Quiere justamente, quiere en realidad, quiere tomar leche, pues, pero él dice quiero aleta, ¿no? Pero un adulto, pues, va a decir simplemente quiero agua, ¿no? No, de repente no ha confundido, pues, algunos elementos por otros, porque recién el niño está aprendiendo a hablar, ¿ok? Entonces ahí sí es lo que dice, hay un idiolecto, ¿no? Justamente por la edad. Bueno, frente al sexo, vamos a tener en cuenta que el varón y la mujer tienen algunos aspectos diferentes, ¿no? De repente, si le regalan, vamos a suponer que tú te regalan un PlayStation 5. Y no solo eso, sino que te han regalado el iPhone 12. Ya está, tú lo tienes primerito, el iPhone 12. Y tú vas a decir, ¿no? Oye, qué bacán mi iPhone, ¿no?
tengo el último, incluso tengo el PlayStation 5, ese grandazo. Eso es lo que van a decir la mujer, ¿no? Pero si a una mujer tú le regalas de repente un vestido, o le regalas de repente no sé, vamos a poner cosméticos, ¿no? Y te va a decir, qué regio, ¿no? Profe, y eso ha pasado en otros chicos que mencionan, profe, pero yo digo también que bacán, me dice, ¿no? Las mujeres. Bueno, es que ya han compartido pues ciertos aspectos, pero no todas las mujeres lo dicen de esa manera, ¿ok? Así que va a depender del sexo también cómo pues las personas hacen sus expresiones particulares, ¿ya? Y también frente al tema de la ocupación, ¿no? Claro, porque los abogados utilizan términos diferentes que los economistas. Los abogados de repente utilizarán la apelación, el habeas corpus, el habeas data. Los economistas pues van a utilizar pues, no sé, el superávit, el déficit, la inflación, ¿verdad? La deflación, varios elementos pues muy característicos de ellos, ¿no? Entonces básicamente la ocupación también designa cuáles son esas expresiones particulares que van a tener, ¿ya? Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna consulta, duda ya para avanzar con los ejercicios? ¿Ok? Para avanzar con los ejercicios. Claro, claro, claro. Ujú. Muy bien. Avanzamos entonces. Claro, Solimar, el dialecto también es individual, pero aquí de lo que va a depender es que sea a través de la edad, sexo o ocupación. U ocupación, ¿no? Va a depender de ello. De la edad, del sexo u la ocupación. Ujú. De eso depende. Ok, listo. Bien, vamos con algunos ejercicios. Primer ejercicio. A ver, ¿qué tenemos en cuenta para el primer ejercicio? A ver, ¿qué es lo que dice, profe? Durante el diálogo entre dos peruanos hispanohablantes, uno de procedencia andina y otro de procedencia amazónica, existen ciertas diferencias en la producción oral, lo que no impide su satisfactoria comunicación. La particularidad que caracteriza este proceso comunicativo tiene como base, ajá, ¿cuál sería tu clave, profe? Muy bien, muy bien. Chicos, traten de enviar sus claves en privado, ¿ya? Para responderles automáticamente de que están correctas o no, ¿ya? Traten de enviar sus claves en privadito, por favor, para poder evidenciar y decirles, profe, no, sí, van bien, van mal, quién está bien, quién está mal, ¿ya? Muy bien. Explicamos esa preguntita. Dice, ¿no? Durante el diálogo entre dos peruanos. Son dos peruanos, ok, hispanohablantes, hablan hispana, o sea, hablan español. Uno de los procedencia andina y otro de procedencia amazónica. Son de dos regiones distintas. Claro que existen ciertas diferencias en la producción oral, porque como hemos visto, ¿verdad? Las regiones andinas pues tienen una expresión diferente, como las expresiones amazónicas. Dice, lo que no impide su satisfactoria comunicación. Claro, no impide. Por más que tenga usos particulares en la forma de hablar, no impide que se puedan comunicar pues correctamente. Entonces, ¿cómo se llama este proceso? ¿Qué base tiene, profesor? Es cierto. Tiene la base entonces de que las variedades regionales, ok, de una misma lengua, ok. Profe, ¿podría ser sociales? No, porque nos mencionan el término de región amazónica y aquí región andina, ok. Entonces tenemos que tener en cuenta ello. Vamos con la pregunta 2. A ver, relaciona correctamente los enunciados y los términos. A ver, relaciona por favor para que puedas darte cuenta. ¿Ya? A ver, vamos. ¿Cuál sería tu clave? Profe, no hemos hablado de idioma, ¿no? Ah, ok. Vamos a hablar de idioma también, ¿ya?
Ujú. Vamos, relaciona, relaciona. Vamos, a la relación pertinente. Ujú. Cuidado, Solimar, por ahí con tu clave. Ajá, muy bien. Sofía, Daniel, bien. A ver, dice, es el sistema lingüístico de una nación o estado. Profe, esto va a estar relacionado, ¿sabes con qué? Con el idioma, ¿ya? Con el idioma. A ver, ¿por qué con el idioma, profesor? ¿Por qué no puede ser con otro elemento? Lo que pasa es que para considerar una lengua, un idioma, lo que influye bastante es poderlo sobre todo político, ¿ya? Por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, las personas o el Estado peruano, por ejemplo, te comento que designa a todas las, tanto el español, el quechua y el aymara, y como las otras lenguas pertenecientes a nuestro territorio, son consideradas idiomas. ¿Ok? Básicamente es un aspecto muy político para señalar que una lengua es un idioma, porque ahí viene la diferencia, solamente por el aspecto político, social. ¿Ya? Profe, la uno es la B, la 2 nos dice, es la verdad, es la variedad culta. Culta, profesor. ¿Lo hemos visto en la lengua? Estándar, ¿sí o no? Si te acuerdas. Claro, profe. Ese viene a ser la 2. ¿Qué nos dice la 3? Es el uso individual del código lingüístico. Tú te das cuenta, individual, profesor. Individual. ¿Con quién está relacionado? Con el habla, pues, profe. Ya está. Mira qué pregunta tan fácil, ¿ah? Es el sistema o código. ¿Recuerdas? Código. Me estabas preguntando incluso que posee una gramática. Claro, profe. ¿Con qué más está relacionada? ¿Qué nos queda? ¿Dialecto o lengua? Profe, es lengua, pues. Es la variedad geográfico-social de una lengua. Geográfico, regional, dialecto, profesor. Ya está. Mi clave entonces sería la alternativa A, avioncito. Muy bien. Pregunta 3. A ver, las palabras sí, castellano. Yes, en inglés. Ari, en quechua. Da, en ruso. Muestran que las lenguas son de carácter. A ver, vamos a ver. Lo hemos hablado también, ¿no? Por favor, cuando menciones la clave, no te olvides del número de la pregunta, ¿ya? Por favor. El número de la pregunta, si es 3A, 3B, 3C, 3D, 3. Por favor, no te olvides el número de la pregunta. Muy bien, chicos. Excelente. Lo mismo que te di el ejemplo, ¿no te acuerdas el ejemplo que te di acerca del color rojo? También pasa lo mismo. Claro, profe. Quiere decir que es convencional. Hay un convenio de por medio entre comunidades que presentan la misma lengua para designar, pues, a un color, por ejemplo. Para nosotros es rojo. Para, de repente, los norteamericanos o los británicos será red. Lo mismo pasa con la palabra, con este adverbio de afirmación. En castellano es sí, en inglés es yes, en quechua y en el ruso da. Convencional. La 3 es avioncito. ¿Ya? Muy bien. Pregunta 4. ¿Qué enunciado es incorrecto en relación con los planos del lenguaje? ¿Qué enunciado es incorrecto? Vamos. No te olvides el número de la pregunta, por favor. El número de la pregunta. ¿Qué enunciado es incorrecto? A ver.
¿Qué enunciado es incorrecto? Ujú. Rodrigo, por ahí rectifica tu clave. Muy bien, los demás chicos, ¿ah? Ujú. Ok, ok. A ver, chicos. El habla, si lo hemos visto, ¿verdad? Acá vamos a ver. El habla, dice, es de carácter psicofísico. Profe, psicofísico, sí, sí, ¿no? Recuerda que estaba la psicología y la física. Sí, profe. ¿Recuerda la última parte que expliqué? ¿Sí o no? Claro, profe. Son de naturaleza interdependiente. Inter, ¿qué es inter? Entre. Entre dependencia, claro, porque recuerdas que el habla está en función de qué? De la lengua. Quiere decir que esto es correcto. A ver, Saussure llamó sistema a la lengua. Mira, este término lo hemos relacionado, ¿no? La lengua es un sistema de signos convencionales. Entonces, ese término relacionado ya a Saussure ya lo tendrías que haber interpretado. ¿El habla es el plano social? ¿Es el plano social, chicos? No. ¿Qué plano es? A ver, cuéntame. ¿Qué plano es? ¿Recuerdas o no recuerdas? El plano social es la lengua, no el habla. Claro, pues chicos, ya está. Es el individual, ¿no? Es el individual. Muy bien, ya está. ¿Ya ves? Ya te diste cuenta. Tu clave entonces es la C. Vamos con la pregunta 5. A ver, mira, algo que vino en el 2012. Así, muy easy, easy, easy. Very easy, that easy. La variante socioregional de una lengua natural es conocida como... Que te digan el término regional, ya automáticamente la clave sale rapidísimo, ¿no? Muy bien, Saulo, y a los demás chicos que están contestando. Excelente. Es el dialecto, profesor. Dialecto. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Vamos con la pregunta 6. Dice, a ver, vamos a ver. Dice, 3 amigos que viven en Lima pasaron por un local que decía, se vende ropa al por mayor y menor. Ellos leyeron y entendieron lo mismo. Lo anterior evidencia que la lengua se caracteriza por ser... Ajá. A ver, no te olvides el nombre de la pregunta, ¿ya? 6, profe. Ellos leyeron y entendieron lo mismo. Se vende ropa al por mayor y menor. Ellos entendieron, ellos leyeron y entendieron lo mismo. Si entendieron lo mismo, chicos, quiere decir entonces de que como es un sistema, chicos, como es un sistema, tu clave va a ser la C, como es un sistema, tú lo vas a poder entender, ¿verdad? Porque yo poseo esa capacidad, ¿no? Yo lo voy a poder entender, dices, se vende ropa al por mayor y menor, ya, pues quiere decir que tiene unas ventas, puede vender muchas ropas a un precio, pues, barato, y de repente puede vender ropas individuales y que el costo de repente va a elevarse. Entonces dice que ellos leyeron y entendieron lo mismo. Como tú has entendido, yo también lo he entendido. Es social, ¿sí o no? Porque todos pueden comprender lo que dice. Social, chicos, social. ¿Ya? Social es tu clave. Muy bien. Listo. Vamos con la 7. Por ahí se han equivocado algunos, ¿eh? En la 6. Cuidado, chicos, cuidado. Lingüísticamente, el castellano hablado por los pobladores de Iquitos constituye un dialecto. A ver, ¿cuál vendría a ser? El castellano hablado por los pobladores de Iquitos. Muy bien, muy bien. A los chicos que me están enviando sus claves, correcto. Muy bien. Excelente.
Ujú. Excelente, chicos. No podríamos mencionar, chicos, que existe el castellano, pues, de repente de poco prestigio, ¿no? Sin prestigio, ¿no? Esto no podemos mencionarlo. Social de la lengua quechua. Profe, pero si son de Iquitos. No. Profe, en la zona amazónica se habla quechua. Hay una parte que se habla, pero no en toda la zona. Regional de la lengua, quechua entonces. Bien, clave, besito. Muy bien, muy bien. Pregunta 8. Dice, en la estructura del fenómeno lingüístico, la parte que se materializa en cada persona se denomina, ajá, para que lo puedas recordar. Ujú. Mira, dice se materializa en cada persona. Si se materializa, entonces es individual, ¿sí o no? Claro, pues, profe. O sea, mi clave es habla. Muy bien, habla. Excelente, chicos, ¿ah? Tenemos la pregunta 9. Marca el enunciado que está expresado en dialecto estándar de la lengua española. A ver, vamos a ver. ¿Cuál de ellos está expresado en el dialecto estándar de la lengua española? Ujú, ujú. Fíjense bien, fíjense bien. ¿Cuáles, chicos? A ver, vamos a ver sus claves. Saulo, ¿está bien? ¿Está bien, Saulo? Sofía, muy bien. Ujú. Daniel, te invito a que revises. Dialecto estándar, dice, ¿no? Chicos, cuando nos menciona el dialecto estándar, nos están hablando acerca de un dialecto ideal en la cual propone las escuelas educativas que nosotros pues podamos hablar de forma correcta, ¿no? Ese es el dialecto estándar. No podría ser la B, Jan, ¿sabes por qué? Porque dice, el domingo entregué una entrada a la Isabel. Los nombres necesitan de un artículo. No, ¿verdad? Los nombres no necesitan de un artículo. Mm. ¿Qué está mal en la A, profesor? Dice, habían muchos audios de la corrupción. Profesor, este término haber no puede estar complementado con, si sabes un poco de la gramática, no puede estar complementado como un plural. Solamente funciona en singular, a menos que sea una paráfrasis. En este caso no. Por eso solamente es había muchos audios. No habían. Error. ¿Cuál sería entonces el siguiente? Dice, los compendios, los compendios son sencillísimos. Profesor, este término señalar sencillísimos está de forma errónea, porque los sencillísimos, bueno, se va a dar de repente en un lenguaje coloquial, de repente que no, todavía le falta, ¿no? Profe, no, no puede ser. La ministra de Salud, claro, la ministra, utilización de repente del uso de las mayúsculas, mira, ¿no? La ministra de la Salud será interpelada, claro, profe. Esto es lo correcto. Por eso tu clave es la alternativa D. ¿Ya? Tu clave es la alternativa D. Muy bien. Chicos, ¿quedó clara esta parte? ¿O alguna duda? Ujú. Muy bien, listo. Vamos con la 10. Marca la opción donde se evidencia un dialecto estándar de la lengua. A ver. Recuerda que el dialecto estándar te mencionaba era aquel que las escuelas promueven para que las personas hablen correctamente. Ujú.
Ok, vamos a los demás chicos. Saulo, te invito a que revises bien. Ajá, Sofía. Mira, no puede ser la D, ¿sabes por qué? Porque no es el jarabe para la tos. Eso está mal. Es un jarabe contra. Contra. No es para, es contra. Ayer llegaste. No puede ser llegaste, profesor. Esto está incorrecto. Es llegaste nada más. Tomé un jugo de beterraga. Chicos, lo ideal sería, ¿sabes qué? Betarraga. ¿Ya? Betarraga. Eso nos dice en la lengua, pues, estándar. Betarraga. Profe, ¿se puede decir beterraga? Sí, pero es un aspecto coloquial, chicos. ¿Ya? Betarraga. Comí un plato de carapulcra. Profesor, aquí no vemos nada malo. ¿Eh? Bien. Besito. ¿Ya? Ahí están los elementos entonces que vamos a relacionar. Vamos con la pregunta 11. En relación con la lengua, marque la afirmación correcta. A ver, vamos. ¿Cuál sería tu clave para la pregunta 11? Profe, Sí, dime. una pregunta. Cuando dice plato de carapulcra, estoy un poco dudoso porque también, o sea, no veo como concordancia, algo así, porque también, por ejemplo, si en otra ocasión ponemos un plato de plástico, o sea, es de lo que está hecho. Ok, yo entiendo tu postura. No te preocupes. Lo que pasa es que esta preposición de no solamente tiene un solo significado, sino que tiene varios significados. ¿Ya? Ya lo vamos a ver cuando vemos en la preposición. Este elemento de tiene muchos significados. Uno de ellos puede ser de pertenencia, por ejemplo, ¿no? El amigo de Juan, pertenencia, porque le pertenece. O la casa de Juan, le pertenece. Procedencia, de repente, ¿no? Vengo de Arequipa, procedencia, proviene de Arequipa, ¿no? Cuando mencionamos comí un un plato de carapulcra, hace mención a lo que contiene, ¿no? Porque también menciona que tiene esa relación de contener. Entonces es por ello que está correcto. ¿Ok? Genial. No te preocupes, ¿no? Cualquier consulta, háganlo ya, chicos. Usen el micrófono si tienen alguna consulta. No hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Israel, por tus ejemplos. Gracias. 11. Marca la correcta, ¿no? La correcta, profesor, ¿cuál va a ser? La alternativa, profesor. Ah, ya, profe. Excelente, la alternativa de más o menos fija. ¿Sí o no? Lengua más o menos fija. Recuerda que es invariable en una época, pero variable en el tiempo. ¿Verdad? Muy bien. Listo. 12. Reconozca los enunciados que aparecen en el nivel subestándar. A ver, vamos. ¿Cuál sería entonces? Casa. Ajá. Muy bien. Casa. Están así a full, ¿no? Muy bien, chicos, es casa. A ver, dice, mi equipo obtendrá el título este año. Que aparece en mi equipo obtendrá el título este año. Dice, el maleante pulsió. ¿Pulsió? ¿Podría ser pulsió? No, pues, profe, ya estamos hablando de jerga, ¿no? Al tombo todavía dice. Tú engañaste. Ahí están los errores, ¿no? Los errores que se están presentando. Pedro vació el frasco de mermelada. Claro, profe. La sé. Subestándar. Muy bien. Excelente. 13. Para los peruanos, la palabra ahorita significa en este momento. En cambio, para los dominicanos significa más tarde. Cuando me dé la gana. Ese es un ejemplo de... A de árbitro. Ajá. A de Dialecto. árbitro. Chicos, lo hemos visto, ¿ah? No puede ser. No puede ser que esté fallando. ¿Dialecto? Dialecto, Besito. pues chicos, dialecto. Lo hemos visto, incluso en todos los profe. criterios.
En todos los criterios, ¿no? Hemos visto el Solimar. criterio semántico, el lexicológico, todos los criterios hemos visto, ¿no? Muy bien. Tenemos, indica la opción que presenta un caso de dialecto regional. Ujú. ¿Cuál sería tu clave? Dedo. Muy bien. Cuando mencionamos al chavo, ¿no? Ese chavo no me deja chillar. Muy bien, excelente. 15 y última. Identifica la opción que contiene una característica ajena a la lengua. Efímera, efímera. Dedo. Muy bien, excelente, chicos. Efímera. Profe, ¿es abstracta? Sí, porque no la podemos ver. Como es un sistema, está en nuestra cabecita, ¿verdad? Más o menos fija, sí, invariable en la época y variante en el tiempo. Social, todas las podemos percibir. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo claro, claro, claro? Ujú. Muy bien. Bien, chicos. Muy bien. Espero entonces que, bueno, haya sido fundamental esta clase, que es lo ideal. Nos vemos la siguiente semana, pues, con ya evidenciando todo el panorama del origen del español y de la realidad lingüística. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, estamos a la hora y, bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho, ¿ah? Bye, bye. Gracias, profesor. Chicos, ya pueden ir al Classroom a encontrar los sílabos de los cursos ahora sí, y también las claves del examen de ayer. Y voy a subir ahora la grabación del lenguaje junto con el archivo para que puedan estudiar por la tarde. Disculpen. Bueno, que tengan una excelente y provechosa tarde. Nos vemos mañana.